Continuamos en Aquí se debate, aquí en CNN Chile, de lunes a viernes estamos hablando sobre la publicidad de los juicios orales y también de las audiencias de formalización, de todo el proceso de esta nueva justicia que tiene ese como uno de los principios base. Estábamos de nuevo conversando, y lo había dejado planteado Gabriel Celagnis, Cristian Riego, si finalmente en la audiencia de formalización, al ser pública con periodistas presentes, se vulnera o no la presunción de inocencia, tema central al revelarse antecedentes. Bueno, yo creo que no, yo creo que, digamos, el imputado tiene una serie de protecciones, pero no tiene la protección del eventual daño a su prestigio o a su imagen que pueda generar la imputación que el fiscal realiza en su contra, pero, como digo, menos aún en los casos de interés público, por ejemplo, los casos de corrupción política, digamos. Sobre esto hay mucha práctica y jurisprudencia internacional. Y además es importante decir que en el fondo el volumen de los antecedentes que se va a conocer en estas audiencias previas depende en gran medida de la defensa. Si la defensa no cuestiona el hecho de que a esas alturas existe un caso relativamente sólido que el día de mañana va a llegar a juicio oral, bueno, los antecedentes que se van a relatar van a ser mínimos. Si el defensor en cambio sostiene que no hay nada, que aquí no hay ningún delito, bueno, eso obliga al fiscal a ir más en detalle respecto a los antecedentes. Eso me parece que entre esas dos cuestiones me parece que no se genera un conflicto mayor con la publicidad de las audiencias preliminares. Honestamente tiendo a disentir de Cristian. Es decir, yo creo que pensar en la publicidad de la audiencia, de formalización, de una etapa muy preliminar a veces en la investigación, de ahí nace un plazo de 2 años de investigación recién, desde la fecha, ¿no es cierto?, en que se produce la formalización de la investigación, se traduce necesariamente no en un problema de dañar el prestigio, la reputación de quien debe enfrentar de alguna manera las cámaras. Se trata definitivamente de la estigmatización y de la convicción que se ha formado o se forma en el receptor de la información de que esa persona, en la opinión pública en definitiva, de que esa persona es autora de un delito, no de que esa persona está siendo investigada y que esa persona en definitiva, que aplican principios de objetividad, podría ser absuelta. Pongo entonces otro tema para que vayamos avanzando sobre el debate, que es el siguiente. ¿No es también paternalista pensar que la gente no se puede formar su propia opinión escuchando una audiencia de formalización completa y las opiniones tanto del fiscal como del abogado defensor? Sí, pero siempre va a encontrar culpable al imputado de la opinión pública. ¿No hay algo de paternalismo ahí? Perdona, pero que esto me haga cargo porque como estaba sobre ese punto, pero a mí me parece que no es un tema de paternalismo. A mí lo que me parece, Mónica, Cristian, es que aquí lo que enfrenta en definitiva a la persona que es imputada del delito, en la lógica de la legitimación social del proceso, logramos en definitiva que, me parece a mí casi todo lo contrario. Es decir, por un lado, ¿no es cierto?, se genera en la opinión pública una expectativa punitiva extraordinariamente alta, porque la opinión pública, y no por razones paternalistas, tiende a ver al fiscal como si fuera el juez, y no es el juez. El fiscal es una de las partes, es el adversario, es el que está sosteniendo una tesis que puede ser contradicha después en un juicio oral, y donde la defensa recién va a poder controvertir gran parte de esos argumentos, posiblemente 2 años o 2 años y medio más adelante. Entonces puede ser que después la persona o es absuelta, o incluso estos casos que se lleva a juicio abreviado y que la pena es menor, como, no sé, tomemos el caso de corrupción de Clara Benzán, un caso de estos de boletas supuestamente ideológicamente falsas, en las cuales la pena final es de 100 días, y bueno, la opinión pública, entonces, yo no sé si el proceso se legitimó cuando los fiscales hablaban de 15 años, a veces de penas de crimen a la hora de pedir medidas cautelares, cuando después... Pero para Benzán no. No, te digo en general. O sea, la gente entiende, por ejemplo, o lo que se ha entendido en todos estos procesos de platas políticas, ha entendido que aquí, ¿no es cierto?, hay penas extraordinariamente severas, o van a haber penas extraordinariamente severas, después resulta que las penas, en el caso concreto, o son bajas, o las pruebas son insuficientes, y entonces yo no tengo tan claro que se haya legitimado el sistema, yo creo que se haya legitimado. Esa crítica, yo creo que es una crítica legítima, que tú puedes hacer a los fiscales. Pero todo esto tiene que ser público, incluido el hecho, yo incluso hoy día podría a lo mejor hacer un programa y mostrar las palabras de los fiscales, las promesas de los fiscales, las exageraciones de los fiscales, y luego mostrar los resultados y decir, mire cómo esta gente está haciendo el ridículo, supongamos que por el caso. Pero todo esto se cura, digámoslo así, con más publicidad, con más análisis, con más crítica, y me parece perfectamente legítima esta crítica. En algunos casos puede haberse dado no tanto, digamos. Pero no creo que sea de ningún modo un remedio a eso el
el restringir la publicidad, entre otras cosas, porque si la publicidad se restringiera, los fiscales filtrarían la información de algún modo, y esa información se conocería igualmente, se publicitaría igualmente, de un modo menos transparente y sujeta a todo tipo de distorsiones, o los abogados defensores o quien sea. A ver, querías decir algo. Es que yo siento que, o sea, esto sería como, lo que yo siento que ocurre acá con estas audiencias, sobre todo en algunos casos de mucho morbo, si tú quieres, es que de alguna manera se institucionaliza, bajo lo que tú estás diciendo, se institucionaliza la filtración. Y yo creo que, o sea, si tú miras, por ejemplo, el modelo norteamericano, para llevarlo al otro extremo, el fiscal cuando acusa ante un gran jurado, esa audiencia es completamente secreta, de hecho. Es llevado al otro extremo para tomar decisiones. Ni siquiera el abogado defensor a veces puede estar presente. Siempre se cargan los dados en contra del acusado, y lo pregunto porque recuerdo, por ejemplo, el caso Bomba, donde la impresión que quedó en la opinión pública no era contraria a los imputados después de la audiencia de formalización. Hubo fuertes cuestionamientos a los fiscales en este caso. Siempre es en contra, no puede ganar algo de a favor en la opinión pública el imputado, porque hay casos en que ha sido todo lo contrario a los casos de platas políticas. Yo creo que absolutamente, lo interesante es que el público se pueda hacer una opinión propia lo más informada posible. Ahora, yo lo que sí creo que a veces es necesario, y que probablemente es lo que está faltando, es que el canal judicial, o en general los otros canales tienen esos componentes, o quien haya de transmitir esto requeriría tener un trabajo editorial más sofisticado. Porque la verdad es que mostrar estas audiencias larguísimas en las cuales nadie va a poder ver más que una hora o dos, digamos, sin una explicación de cuáles son las tareas que están haciendo los sujetos, los intervinientes, los abogados, de la decisión que se toma al final, no sé si tenga una utilidad precisamente para lograr la transparencia y el efecto de publicidad. Entonces yo creo que ahí hay que poner una alerta, ¿no? En ese sentido yo no soy partidario de la transmisión así de buenas a primeras y sin mayor filtro. ¿Se le gusta cómo lo hacemos en CNN Chile? No, una broma. Es una broma, pero se nos va acabando el tiempo, pero antes, para que cerremos, pues nos va a acabar el tiempo, en honor a la transparencia, obviamente Gabriel sería ex el abogado de Iván Moreira, todo el mundo lo sabe, pero hacemos el disclosure como siempre en CNN Chile y de varias personas más en estos casos, pero le hemos pedido acá el debate en términos académicos, sí, así lo invitamos, pero hago el disclosure como siempre hacemos en CNN Chile. Para ir cerrando, tiene un valor, hay algunos que dicen, aquí en la publicidad, tanto de audiencias de formalización como del juicio oral, hay un valor educativo de que la gente entienda cómo es el proceso judicial en Chile, y hay otros que dicen, esto es finalmente un show mediático. ¿En qué postura están ustedes? En mi opinión personal, y yo no sigo a algunos autores, y solo he leído creo a Tarufo, a algunos autores, o sea que cuando hablan de la teatralidad del juicio digamos, y esto en Alemania y Roxin y muchos autores tienden a discrepar de esta, y yo creo que eso Cristian por eso tiende a estar en esa misma línea, digamos, de decir, bueno, no podemos transmitirlo todo. Tiene un valor educativo, pero tiene un valor educativo también hasta cierto punto. Pues déjame llevarlo a un ejemplo mucho más sencillo. O sea, hay cosas que no tienen ningún valor educativo y que yo creo que sí socavan la presunción de inocencia. Cuando una persona, y esto pasaba antaño en el sistema antiguo también, cuando la policía de investigaciones muestra una persona esposada que estaba siendo detenida con la cabeza agacha, subiéndose a un vehículo, ¿no es cierto?, para ser puesto a disposición del tribunal, también a esa persona se le está afectando su presunción de inocencia. Puede ser que después quede en libertad por falta de mérito, pero esa imagen es extraordinariamente dañina a la hora de formar convicción. Cuando una persona entra, por distintas razones, esposado, ¿no es cierto?, a la audiencia esta de formalización, bueno, a ver, yo no digo que esto no es paternalismo, yo digo, o sea, la imagen, y esto es casi subliminal, que se le está transmitiendo a las personas es los fiscales, ¿no es cierto?, que son una especie de Robin Hood, ¿no es cierto?, han capturado a las personas, ¿no es cierto?, que están causando grave daño en la sociedad. Mira, acá tienes a Robin Hood y acá tienes, ¿no es cierto?, como dice el fiscal Abbott, a los delincuentes. Yo creo que cuidadoso en eso, y yo creo que hay que educar harto en esto. Esas críticas de Gabriel, yo puedo estar de acuerdo con varias de ellas. Sin embargo, creo que esas críticas solo son posibles de ser formuladas y probablemente puedan ser corregidas en la medida que las audiencias sean públicas. Hay muchas cosas que pasan en las audiencias que no están bien, entre otras muchas de las que él menciona. Pero para que las podamos descubrir, las podamos criticar, las podamos analizar, las podamos cambiar, tenemos que saberlo. Yo me temo de que si volviéramos a tener un sistema más cerrado, aunque en este caso sería probablemente con las salas de audiencias, los ritos, las prácticas del sistema, en vez de ir mejorando, se irían degradando. Y eso es lo que por lo demás ha mostrado la experiencia de muchos otros países. Entonces me parece que es fundamental tener una transmisión
yo creo, eso sí, editada, con una edición, eso sí, que sea muy confiable, en términos de que busque, sobre todo si la hace el propio Poder Judicial, que busque maximizar los valores del sistema, no defender a nadie, sino que aumentar la publicidad, aumentar el efecto educativo. Nos acabó el tiempo. Cristian Riego, Gabriel Sariasnik, muchísimas gracias a ambos por haber estado en este debate. Son temas que son técnicos, los sé, pero son muy importantes porque están aquí en la base de nuestro sistema judicial, en la base de nuestra democracia, finalmente también lo que nos estamos jugando aquí. Así que muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarnos. Y por supuesto, ustedes siguen invitados porque aquí en CNN Chile se debate de lunes a viernes, viene agenda económica y luego nos reencontramos a las 9 de la noche en CNN Prime junto a Daniel Matamala. Nos vemos. Chao.